damos una cordial, le damos una cordial bienvenida a nuestro sexto Avesa Live, donde de manera ininterrumpida cada 15 días, los días martes a las 6 de la tarde, abrimos temas en materia de una educación sexual alternativa. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del orgasmo femenino, exploración y placer. Aún en pleno siglo XXI, el orgasmo femenino sigue siendo un punto importante dentro de las agendas feministas. Sigue siendo un punto de discusión, de organización y de exploración continua sobre el cuerpo de las mujeres. Es que estamos en una época donde se levantan las banderas acerca de la libertad sexual y el significado político del placer sexual y sus raíces educativas, psicológicas y culturales. Para este maravilloso y profundo tema contamos con la presencia de Mercedes Muñoz, educadora, directora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, con más de 26 años de experiencia en salud sexual y reproductiva, educación sexual comunitaria y violencia sexual. ¿Cómo estás, Mercedes? Chévere, contenta de estar aquí hablando de este tema. Estamos muy contentas de este tema, sobre todo porque luego del segundo Avesa Live quedamos en plena autoexploración vulvovaginal y quedamos en que este iba a ser el próximo encuentro, que íbamos a hablar del orgasmo. ¿Qué invita a Mercedes Muñoz a investigar acerca del orgasmo y el placer sexual femenino? Bueno, fíjate, tú hablaste de los 26 años de trabajo como directora de ABESA y otros más que fueron siendo coordinadora del programa de educación sexual y como comencé que fue como orientador. Bueno, siempre, bueno, dado las siglas de ABESA, Educación Sexual Alternativa, las personas que hemos trabajado en ABESA desde siempre hemos estado involucradas con el tema de educar. Y bueno, en las primeras etapas tuvimos también mucho interés en trabajar con adolescentes. Y luego trabajamos con las personas que trabajaban con adolescentes. Y luego también trabajamos con grupos el tema de la violencia. Y yo fui encontrando, ha sido una experiencia maravillosa y yo he aprendido muchísimo de eso porque yo he trabajado he tenido esa suerte, esa bendición en la vida de haber trabajado este tema con muchas comunidades diversas de este país Okay. y a veces de otros. Encontraba que, claro, como hay este tema como que lo político no, no tendría por qué estar tan vinculado con el placer y que la lucha por los derechos Uh-huh. humanos tenía que ser una lucha. Yo fui y que había un trabajo de prevenir, por ejemplo, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual. Bueno, esos talleres eran importantes, a todo el mundo se le dio información no importa de cualquier edad, sobre su cuerpo, cómo funcionaba, con todos revisamos cuál era su historia, cómo aprendieron, porque como hemos ido viendo en estos lives, ¿verdad? Educación sexual no es nada más una clase formal sobre sexualidad, sino más bien es todos los Mm. mensajes que recibimos permanentemente de manera tácita o explícita. Encontraba que el placer era un tema muy escondido y que, y que Okay. había una cosa con la formalidad de la institución que de alguna manera generaba como una cierta autocensura. ¿Cómo vas a meter este Okay. tema de esta manera? Y bueno, como yo ya tengo un tiempo recorrido en Avesa y en la vida, ahorita he querido como entrar a experimentar en esta área y este abordaje más intimista y no por eso menos político. Yo creo que de las cosas que por las que las mujeres han sido más afectadas es por la represión cultural que ha ejercido el patriarcado en todos los ámbitos, en todas desde la edad del bronce, como lo he dicho otras veces, sobre el placer sexual femenino. Entonces, bueno, pero
precisamente como esa represión es tan fuerte, digamos, las capas que hay dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra psique que nos impiden acercarnos a ese tema con fluidez son muchas. Entonces, bueno, es como ir creando un espacio y una manera de hablar de este asunto que vaya como deshojando y nos vaya abriendo corporalmente a esta experiencia y, bueno, dándonos la garantía de que nosotros tenemos derecho a buscar eso y a conseguirlo. Veo que ha habido como una Y especie cuando de... hablamos, Ajá, ok, chévere. aquí estamos. Sí, sí, aquí estamos y te Ok, escuchamos. Si puedes ok, acercarte un poquito más al micrófono, ok, maravilloso. me voy a... Cuando hablamos de Ok, ajá, de esta constante búsqueda acerca de saber qué es el placer y cómo se siente, cómo se estimula, hay algo también de desconocimiento, o sea, ¿qué es el orgasmo femenino? Cuando hablamos de este placer, hablamos de orgasmo. ¿Y qué es esto? sí. Una de las cosas que ha pasado es que todo lo relacionado con la sexualidad es como una especie de pensamiento animista o mágico, como infantil, como que esto Ujú. viene de una parte que nosotros no podemos construir, que nosotros no podemos, no está en nuestra potestad conseguir. Hay como esta idea de que hay una cosa que llaman la química, que la verdad uno no sabe al final qué es, Okey, en la pareja y que las relaciones sexuales exitosas, o que nos gustan, que nos hacen bien, obedecen a un tema de la química. Bueno, eso quizás es posible, pero eso es una figura que es muy abstracta, que no nos permite okey, apropiarnos de lo que nos está pasando y de conocer cómo ocurre. Entonces, lo primero es entrar a conocer, sí, la fisiología de la sexualidad femenina, pero cuando entramos a conocer la fisiología de la sexualidad femenina, tenemos que saber que ha habido una construcción histórica y esa construcción ha sido patriarcal y que han sido siempre los ujú, hombres los que han definido cómo funcionamos las mujeres. Entonces, una primera tarea es empezar nosotras, es lo que ha pasado con el feminismo, se inició desde el feminismo de los años 70, las mujeres empezaron a hablar de estos temas desde sus propias experiencias y generaron libros, materiales muy interesantes que no tenían nada que ver con lo que la medicina postulaba o otras disciplinas que tenían esta pauta muy patriarcalizada. okey. Entonces, del orgasmo femenino entendemos que hay una conexión de órganos, de impulso, de estimulaciones nerviosas, pero sobre todo que hay una gran carga de referentes educativos, por decirlo de una forma, que también se conjugan en el momento del orgasmo. Es decir, el peso, de nuestra sexualidad y cómo entendemos nuestra sexualidad se va a manifestar en el momento de la relación sexual. Sería así de esta forma, por eso también es como que es importante el campo educativo y psicológico. Absolutamente. Hay una cosa como que este tema de las técnicas, entre comillas, ¿no? Ajá. Hay unas técnicas, o sea, y es como entonces si fuéramos un reloj mecánico, o sea, sí, conocer biológicamente qué ocurre, saber qué posibilidades hay, digamos, en términos de técnicas, entendidas técnicas como maneras de abordar este asunto, pero no podemos olvidar otra, que es la psicológica. Y bueno, en la psicología femenina la represión de la sexualidad y del placer es desde muy temprana edad y deja una marca profunda. Entonces, y luego hay una Ujú. imposición de la visión de la sexualidad masculina y de lo masculino, que es que las cosas son con un objetivo y en un tiempo. Entonces, la gente tiene relaciones sexuales Exacto. para tener orgasmo. El orgasmo es una parte,
pero no es la única. Y el camino para llegar a él no es un tema de química, es un tema de conocer tu cuerpo, es un tema de explorar tu propio cuerpo, es un tema de que el otro también lo haya hecho o la otra, y es un tema de construir juntos la manera en que nos acoplamos para que ese proceso todo valga la pena, y incluyendo al orgasmo. Pero el proceso también es importante. Es como quien cocina una comida. El único momento importante es en que te la comes. No, ¿verdad? Desde que empiezas, vas al mercado, Ok. compras los ingredientes, y entonces vas probando un poquito. Entonces, esto, a mí me gusta mucho hacer analogías de la sexualidad con la gastronomía, porque las dos son cosas muy orgánicas, muy de la vida de todos, bueno, y las dos tienen proceso. Y hacen la diferencia entre la comida rápida y la comida gourmet. Ok. Ok, y un proceso como de elaboración, ¿no? Sí, Un que proceso incluye, de juegos, un así proceso es. de... Ajá. Pero antes, otra cosa que es un mito y que tiene también que ver con no, una especie de pensamiento mágico, que es que para todos es igual, por una parte, todas y todos, Exacto. eh, y, Ujú. que, y que todos somos adivinos, que sabemos solo por estar al lado lo que el otro necesita y quiere, o la otra necesita y quiere. Un ingrediente fundamental de ese proceso es la comunicación. Y la comunicación Ok. va desde qué me gusta, cómo eh, 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 hay que hablar, hay que hablar con la pareja. Ujú. Generalmente entendemos que hablar es una cosa que no es romántica, y eso no es verdad. Eh, eh, Hay que hablar, hay que explorar, hay que conversar, porque existe la sexualidad propia y existe la manera de obtener orgasmo estando solo o sola. Y esa es tan válida como la otra. Pero cuando es con otra persona, entonces son dos personas que están en esa exploración que a lo mejor, y ojalá hayas estado sola. Entonces hay que conjugar, acoplar. Además, los tiempos de lo femenino y los tiempos de lo masculino son distintos. Y las mujeres hemos Son sido distintos. socializadas de una manera y los hombres han sido socializados de otra. Entonces, los hombres tienen una visión de la sexualidad muy genitalizada y las mujeres no tanto. A las mujeres nos han educado como en la idea de que lo que vale de las relaciones sexuales, sobre todo, es el amor. Y no estoy diciendo que eso sea una verdad única, pero es una cosa que es un proceso de socialización que, que está en oposición con lo que, con lo que han socializado a los hombres. Entonces eso hay que conjugar. Luego las mujeres tenemos unos ritmos distintos en estas fases que Baxter y Johnson nombraron, que es el deseo, la meseta, Ujú. el orgasmo. Los hombres son así, ¡fa! Rápidos, y las mujeres somos lentas. Entonces esto hay que acoplarlo y muchos hombres no lo saben. Luego lo que hablamos en la última ocasión, bueno, los órganos genitales externos femeninos, bueno, tienen una importancia en ese proceso, no solo la vagina, y el clítoris tiene importancia en ese proceso y no es un botón. Ok. Entonces hay que saber preguntar, explorar cómo comunicarse, cómo nos gusta. Perdón, voy a apagar Ok. el teléfono que me está sonando aquí. Descuida, Mercedes. Bueno, nos encontramos en este sexto Avesa Live, donde estamos conversando acerca del orgasmo femenino, el placer y la exploración. Hay un punto que dentro de las investigaciones que estamos haciendo para esta conversación del día de hoy, que hemos visto que se ha vuelto
nuevamente a la discusión de Sigmund Freud, que hace 100 años popularizó la idea de que las mujeres maduras experimentan orgasmos vaginales, mientras que las mujeres inmaduras disfrutan de la estimulación del clítoris. Se ha vuelto otra vez a esta discusión entre el orgasmo vaginal, entre el orgasmo clitoriano. ¿Qué hay de cierto en estos planteamientos? Que siempre es bueno como que dar estos debates y discusiones al respecto. Bueno, yo pienso que las cosas es importante no sacarlas de contexto. Freud tiene un mérito importantísimo, que es haber encontrado la importancia de la sexualidad en nuestra vida psíquica, digamos, y haber hecho esta asociación de que lo reprimido de la sexualidad nos genera síntomas. Freud era un hombre, bueno, y era un hombre, era científico, tenía como muchísimas más posibilidades de las que tenían las mujeres de su tiempo, y hace una lectura y hace una apreciación desde su experiencia de hombre. Entonces, para los hombres la penetración es muy importante. No quiere decir que eso tenga que ser una regla que se mantenga única. Yo creo que también hay otras escuelas de la sexualidad que plantean que no necesariamente la penetración es el único objetivo y el orgasmo también el único. Entonces, bueno, él en ese tiempo hace esa inferencia. Además, no se conocía sino del clítoris, lo que aparece en la parte externa, ¿verdad? Toda esta conformación que aquella vez hablamos de lo que es el clítoris y las partes que tiene y cómo está conectado con las paredes de la vagina, y por lo tanto existe un solo tipo de orgasmo que tiene intervención de la vagina y donde el clítoris es muy importante. Bueno, eso todavía no estaba. Entonces, bueno, esa es una discusión que ya casi nadie tiene. El orgasmo es uno y el clítoris tiene un papel fundamental. Pero no es solo el clítoris. Okay. Tiene Y en mucho que ver cuanto, con el orgasmo, los preámbulos, el tiempo que nos llevamos, cómo regulamos esos tiempos y en qué condición psíquica estamos. Entonces las mujeres también hemos aprendido okay. siempre, y esto no quisiera que se quedara fuera de esta conversación, se hablaba de que las mujeres eran frígidas o luego que las mujeres eran anorgásmicas. Y entonces siempre era como un endilgamiento a la responsabilidad de esta sintomatología que es que las mujeres ni siquiera se excitan o se excitan y no llegan a tener orgasmo, como una responsabilidad exclusivamente, como una enfermedad y como una enfermedad femenina. Bueno, resulta que un poco después de la tercera ola del feminismo, dijimos la vez pasada que estábamos en la cuarta, ¿verdad? Bueno, empezaron a haber investigaciones, digamos, rigurosas sobre ese tema, y entre ellos estuvo el informe Haidt, que entrevistó a muchísimas mujeres, una cantidad muy grande que no recuerdo ahorita, Okay. y que se encontró que muchísimas mujeres tenían orgasmos cuando se masturbaban y no tenían orgasmos con sus parejas. Eso nos trae alguna pregunta, ¿verdad? Porque incapacidad para tener orgasmos no tenían. Entonces estaba pasando algo en el intercambio, en el intercurso sexual. Y hay otra cosa cultural que es que se supone que los hombres saben siempre, y lo dije la vez pasada, no veo por qué van a saber si Okay. nadie les ha enseñado, no tiene información científica, biológica, psicológica, de derechos, que no, la gente no nace con eso. Y entonces se le ha indilgado a los hombres la responsabilidad del placer femenino y y también se habla, entonces está todo esto de que eso no se habla, eso no se discute, no, eso no se pregunta, lo voy a hacer sentir mal. Bueno, entonces empiezan estos fenómenos como fingir orgasmo, todas estas cosas que hay que empezar Okay. a desmadejar, por eso es que hablo que lo principal es la comunicación,
porque no es un tema de química, no es como La en las comunicación. películas, que yo no sé siempre, yo dije la otra vez y siempre lo vuelvo a decir, que en las películas entonces es un tipo que llega, ¡ra! Y la lleva y la monta siempre arriba de un escritorio, que nunca he entendido eso tampoco, y suenan unas campanas, eso no es así, como no es así la primera vez que tú te montas en una bicicleta, no sales pedaleando a competir en las Olimpiadas, ¿verdad? Tú montas en una bicicleta, te caes, te paras, te caes, Ujú. te paras, preguntas, después paseas hasta la playa, después un día dices quiero hacer un deporte, después compite, después vas a las Olimpiadas. Pero hay que aprender. Ujú. Hay una sección que tenemos dentro de los Avesa Live donde aglomeramos un conjunto de comentarios que escuchamos por ahí por la calle, que nos dicen nuestras amigas, nuestros amigos, y generalmente las organizamos todas y las planteamos para que tú nos indiques si estas frases, estos comentarios son verdadero o falso y el por qué son verdadero o falso. Las siguientes son las preguntas que hemos organizado para ti, Mercedes. ¿Verdadero o falso? Si te duele la cabeza y tienes un orgasmo, ¿se te quita? Como todo, supongo que depende. No creo que el orgasmo necesariamente quite el dolor de cabeza, pero puede ser que en una circunstancia te lo quite. No creo que eso sea una verdad absoluta, no. Pero tampoco te Okey, creo que sea podemos una decir mentira. que depende, Depende. depende. También hemos escuchado otro verdadero o falso, los orgasmos dan sueño. Y la respuesta es la misma. Bueno, los orgasmos, cuando tienes un orgasmo, sí es verdad que es imposible que te dé un sueño. Pero después del orgasmo es un momento que se llama resolución y es un momento de reposo donde la tendencia es a descansar, porque es un esfuerzo, digamos, del cuerpo importante. Las mujeres, por cierto, los hombres tienen un periodo después del orgasmo que se llama refractario. Y es que a los órganos genitales masculinos les lleva un tiempo recuperarse para tener otra relación sexual. Las mujeres pueden tener una relación sexual, eh, bueno, inmediatamente, incluso. Claro, esto también va cambiando con el tiempo, con la edad. Nada de estas cosas es un recetario rígido. Entonces, bueno, cada una de estas cosas depende de varios factores y ninguna tiene respuestas absolutas. Seguramente las próximas que me pregunten, la respuesta va a ser parecida, pero vamos a oírla porque está muy interesante. Depende. Bueno, también vimos esta que es muy común. El orgasmo femenino se produce gracias al coito. No, hay muchas maneras de producir el orgasmo femenino. La masturbación además puede ser con las manos, ¿verdad? Pero también puede ser con objetos. Hoy en día hay unos adminículos que hacen estimulación específica en el clítoris con un movimiento de absorción. No los conozco, aquí no los venden, Ujú. pero o sea, hay toda como una diversidad de propuestas para ser utilizados individualmente y para ser utilizados en conjunto. Y luego en las prácticas de relaciones sexuales entre dos hay otras maneras de tener orgasmos que no son el coito. Y son muy practicadas. Y es muy importante también señalar aquí que esas prácticas, como por ejemplo el sexo oral, tiene exactamente las mismas etapas descritas por Master y Johnson en lo que es en la función sexual. O sea que en realidad es lo mismo orgánicamente. Pero la gente tiene la idea de que esas prácticas, cuando se alcanza el orgasmo con esas prácticas, no se ha tenido relaciones sexuales. Yo difiero. Esas son relaciones sexuales también. Las relaciones sexuales también pueden ser hechas por internet, a distancia, sin ni siquiera tocarse.
Y son relaciones sexuales porque cada uno de los dos ha pasado por todas estas etapas que son la función sexual, que va desde el deseo, pasando por la meseta, el orgasmo y la resolución. Bueno, en este momento tenemos varios comentarios de nuestra querida audiencia. Muchos saludos te mandan, querida Mercedes, Kika Martorell, qué gusto verte, estás muy hermosa, Mercedes. Te mando muchos besos y abrazos. También infalible Francesca Pérez Romero, que siempre está presente en todos los Avesa Live, haciendo preguntas, comentarios importantes para la audiencia. Y también tenemos una pregunta de Montserrat Vázquez que indica, que la vamos a colocar en este momento, ¿a qué se debe que una mujer no pueda tener orgasmos? Pregunta para Mercedes. Sí, la respuesta es que en la gran mayoría, el porcentaje de mujeres que no tienen orgasmos por razones fisiológicas es mínimo. Siempre se debe a razones psicológicas. Y estas razones psicológicas tienen que ver con todo el proceso de socialización de las mujeres propios de nuestra cultura, donde nos enseñan que el placer sexual es algo vulgar o que es algo grosero, que tocarnos los genitales es algo condenable. Y luego también yo hablaba en el otro live que hicimos sobre la vulva, por ejemplo, que es muy importante que nosotros conozcamos nuestro cuerpo, pero para las mujeres necesariamente para conocer nuestra vulva tenemos que utilizar un espejo y esa es una idea que a muchas mujeres le parece muy difícil, porque es que hay esta idea de que esa es una parte del cuerpo que es innombrable, fea, es secreta, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas van generando una respuesta en el organismo todo, una coraza incluso muscular. Hay una disfunción sexual que se llama vaginismo y es que precisamente los músculos que están, la vagina misma y los músculos que están alrededor se tensan de tal manera que no puede haber penetración. Entonces, y todas las disfunciones sexuales, femeninas y masculinas, están sobre todo relacionadas con temas culturales, más que con temas fisiológicos. Por tanto, la resolución de esas llamadas disfunciones está en una buena educación sexual, una transformación de la valoración del placer sexual femenino y una valoración también distinta del placer sexual masculino, una invitación a comunicarse sobre este tema con la pareja y con quien nosotros nos sintamos cómodos para hacer de este tema un tema que no sea secreto y misterioso, porque no hay ningún misterio en él, afortunadamente, porque si no, no tendríamos la posibilidad de nosotros con nuestra voluntad, ¿verdad?, llegar a él. Así como no hay ningún misterio en cocinar. Mientras usted más estudia, más aprende, más practica, mejor cocina. Y mientras más se informa, mejor cocina. Y mientras mejores ingredientes y más variedad de ingredientes, mejor cocina. Las dos son cosas alquímicas que tienen que ver con lo técnico, tienen que ver con lo práctico, tienen que ver con lo psicológico, tienen que ver con lo cultural y tienen que ver con la creatividad. La creatividad. Esa sería como una importante recomendación que nos podemos llevar para este Avesa Live, como 2 puntos claves: la comunicación, la autoexploración, el reconocimiento, y también tiene que haber un proceso de desmitificar lo que tenemos también concebido alrededor del orgasmo y empezar también a descubrir y a explorar todo nuestro cuerpo, a sentarnos también con nosotras frente al espejo y tener ese diálogo sincero.
ese diálogo sincero de nosotras, de las ideas también de nuestra crianza, de la educación que hemos tenido, un diálogo sincero también con nuestro cuerpo. Una de las cosas que también veíamos, Mercedes, y esto para cerrar, que nos encontramos ya en la línea roja, es también como la diferencia que existe también entre el orgasmo masculino y el orgasmo femenino, ya que el orgasmo masculino pasa por la eyaculación para poder, para la procreación, tiene fines de procreación, pero el femenino es distinto. Las mujeres, a juro, para llegar a un orgasmo no tiene fines reproductivos. También hay como un descubrimiento, hay algo allí importante acerca del placer que el cuerpo de las mujeres vienen a mostrar al mundo. O sea, tenemos un órgano especialmente diseñado para sentir placer, como es el clítoris, que nos viene también a dar un indicativo importante de reconocimiento de nuestro cuerpo. Hay algo allí acerca del placer, acerca de la reapropiación de nuestro cuerpo, que el espacio territorial, corpóreo de las mujeres vienen a dejar dentro de la sociedad y que, como lo comentábamos, que esta cuarta ola viene a problematizar y a profundizar. Entonces, bueno, si tienes algunos comentarios al respecto para cerrar este tema y para proponer otro segundo, ya que tenemos muchas preguntas también de nuestra audiencia que te mandan muchos saludos también. Un comentario final acerca de esto del orgasmo femenino y el placer. Sí, yo quería empezar diciendo que no necesariamente el orgasmo masculino tiene que tener expresión en la eyaculación. Eso ocurre la mayor parte de las veces, pero es posible Excelente. tener orgasmos sin eyaculación. Y ocurre, por ejemplo, con algunos hombres que sufren de la próstata bueno, su posibilidad sexual queda transformada, sin embargo, pueden tener orgasmos sin eyaculación. Y luego en el Tantra hay toda una cultivación de tener orgasmos sin eyaculación. Es decir, que en los dos estas funciones están diferenciadas. Ok, Eh, la- las humanas, a diferencia de todas las demás mamíferas, y eso es un momento evolutivo maravilloso, este, no tenemos etapa de celo. Es decir, que nosotras podemos tener relaciones sexuales en cualquier momento del año, ¿verdad? Y desde que tenemos, desde que, digamos, la adolescencia, después de la menarquia, y también después de que no nos podemos, después de la menopausia. Entonces, esto hace que la función reproductiva sea una cosa diferenciada de la función del placer. Y la mayoría de las veces que tenemos relaciones sexuales es en función del placer. Y bueno, ahí es donde entra lo que ya hablé antes. La creatividad, la comunicación. Los hombres, bueno, tienen esta cosa del orgasmo y de la eyaculación inmediata, y eso los hace perderse de toda la posibilidad de un preámbulo largo que les permite gozar por más tiempo para eyacular en un momento posterior y así también acompañar a su pareja en eso. O sea que estas posibilidades de transformar esta idea del orgasmo y de que tengo que acabar ya, ok. lo que hacen es enriquecer la vida sexual. Maravilloso, Mercedes, gracias. Bueno, te vamos a comprometer para otro tercer Avesa Live, que donde podamos hablar acerca de quizás la reproducción y el placer, o también del orgasmo masculino, que era uno de los temas que teníamos allí también aflorando en las conversaciones que hemos tenido. Podemos traer como varios temas, sobre todo para seguir teniendo estas conversas amenas, donde acá traslademos todas esas preguntas y dudas que hemos visto por allí y que podamos seguir aprendiendo y ser multiplicadoras de este espacio. Entonces, muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí Gracias, en tu Sasha. casa. Gracias por este espacio tan Es mi maravilloso. casa, pero Y tú bueno, eres la le damos un anfitriona. saludo también. Ah, Es mi casa, pero tú eres la sí, por eso estoy. anfitriona. Mi casa, tu casa. Eres una excelente anfitriona y hay unas excelentes acompañantes
Y bueno, y es un espacio cálido para hablar de estos temas de esta manera, que es cálida y humana. Sí. Sí. Gracias. Maravilloso, Mercedes, gracias. Bueno, también de todos estos Avesa Live, hay todo un equipo técnico que se piensa y se esfuerza semanas tras semana, tal es Jennifer Córdoba, que se encuentra en los equipos técnicos, Belkis Lugo y Magdimar León. Le damos un saludo a todo el equipo que semana tras semana nos pensamos este espacio de educación sexual y también le damos un recordatorio importante, el servicio Yo Estoy Informada, un servicio automatizado a través de WhatsApp que funciona a través del 0414-110, perdón, disculpe, 0424-166-2220. A través de ese número de contacto pueden tener un acceso de respuesta automatizada en materia de diversos temas como una movilidad segura e informada en los países como Colombia, Ecuador, Perú y Argentina y también Venezuela, un directorio amplio en qué estados de Venezuela nos pueden brindar información para consultas psicológicas, jurídicas, orientaciones que necesitemos en materia de prevención de violencia. También tenemos información en materia de cuidados, de los trabajos del hogar. Tenemos un espacio muy pedagógico e interactivo en Yo Estoy Informada a través de WhatsApp. Los invitamos, entonces recordamos nuestros números 0424-166-2220. Nos vemos dentro de 15 días. Saludos.